doctora, tú eres la referee en esta ocasión de la situación. Porque entonces Jimé me decía, pero es que yo quiero irme a hacer un baby botox con la doctora Ileana. Y le dije, no te voy a llevar hasta que yo no esté convencida de que es una buena idea, porque tienes solamente 25 años, doctora. Muy bien, buenas tardes a todos y bueno, qué gusto estar con ustedes y realmente esto se convierte en un motivo de consulta diario. Pacientes que están en un rango aproximadamente entre los 23, 28 años de edad que tienen esta inquietud acerca del baby botox y bueno, definitivamente todo consiste en individualizar la necesidad de cada paciente. Claro. Y evidentemente, así como hay pacientes de 35 años que no requieren todavía aplicación de toxina botulínica, hay pacientes de 23, 24 o 25 años que sí lo necesitan. ¿Por qué? Porque genéticamente tienen mucha expresión en la frente, en el entrecejo, en la pata de gallo, como es el caso de Jimenita. Jimenita sí es candidata a aplicación de toxina botulínica. Te voy a decir algo importante, Gloria. Realmente el término de baby botox es un término mercadotécnico que se ha venido usando aproximadamente desde hace 5 años. Sí. Y hace alusión específicamente al uso relativamente temprano de toxina botulínica, Ok. que tiene más como fines de prevención. Exacto. Realmente son pacientes, repito, en donde tenemos que individualizar si hay movimiento o no. Y si vemos que un paciente de 23, 25 años será un paciente a los 30 años con una raya, literalmente por mover mucho el entrecejo o por mover mucho la pata de gallo, definitivamente sí podemos ofrecer esta terapia, justamente con fines de prevención. ¿Qué tenemos que evaluar? Definitivamente tendremos que evaluar el movimiento de Jimena. Por ejemplo, vamos a elevar las cejas, Jimena, como si estuviera sorprendida. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Qué estamos viendo? Si te das cuenta, Jimena genéticamente tiene un músculo frontal muy potente, entonces esto está provocando la formación de una línea horizontal en esta área, cuya línea horizontal incluso sin que levante la ceja se empieza a notar. Pero es que se empieza a notar con lupa, doctora. No, sí se empieza a ver. Qué delicaditas, ¿eh? Y por otro lado, por ejemplo, con Jimenita vamos a hacer que mueva el entrecejo como si estuvieras enojada, Jimena. Vemos realmente un entrecejo muy potente. Entonces, tenemos aquí la interacción de 3 músculos, el músculo procerus y estos que se llaman corrugadores. Hay personas que no tenemos tanta fuerza en esta zona anatómica, pero hay gente que tiene estos 3 músculos muy potentes. Por lo tanto, el hecho de fijar la vista a la hora de la lectura, de fijar la vista cuando hay mucho sol. Y de enojarse realmente, te ves más pero no es su enojado de lo caso, que estás. definitivamente. No, ella es muy dulce. Pero les voy a decir algo. Cuando yo me puse Botox la primera vez, hace muchísimos años, justamente era porque tenía exactamente ese gran como... línea de enojo. Esa línea, y todo el mundo me decía, ¿estás enojada? enojada? Sí. Y cuando descubrí que existía el Botox, porque era reciente, dije, me lo voy a poner, y mi problema se disipó, porque ya nadie me decía que estaba enojada. Yo sí reconozco esa parte. Sí, justamente es en el caso, por ejemplo, de pacientes jóvenes que vemos esta glabela muy potente, es reducir y prevenir la formación de esas 2 líneas que prácticamente a los 35 años las tienen ya muy marcadas. Sí. Por lo tanto, en el caso de Jimena y en otras pacientes como Jimena que tienen un movimiento muy fuerte en esta zona o en la zona frontal, sí hay que sugerir la aplicación de una toxina botulínica o un botox preventivo que se llama también actualmente como baby botox. Ok, el baby botox no solo es preventivo, sino también son menores, digamos, dosis. No sé si se llama. Híjole, esa es una pregunta especial, sobre todo para nosotros que somos aplicadores de toxina botulínica. Algo muy importante es que el baby botox de verdad debe de hacer alusión a una aplicación preventiva y correctiva en algunos casos, mas sin embargo no significa subdosificar. Eso es muy importante, no significa poner menos unidades. Actualmente conocemos que ya hay unidades estandarizadas mundialmente por músculo, por zona de aplicación. Órale. Entonces, normalmente para un músculo procerus o para los músculos corrugadores, la dosis estandarizada mundialmente para realmente tener un bloqueo adecuado y a largo plazo es aproximadamente de 6 a 10 unidades por músculo. O sea que a ella y a mí nos pondrías la misma cantidad. Definitivamente sería la misma cantidad. ¿Por qué? Es una rentita, reina.
Pero es importante eso, Gloria, porque resulta que a veces subdosifican las unidades y eso impacta mucho en duración. Y es cuando el Botox o la toxina botulínica tiene ya una mala fama porque no dura, pero no es tanto que no dure, el problema es que no aplicaron las dosis que realmente necesitaba ese músculo. Entonces, y luego hay quien lo diluye, ¿no? No, totalmente, justamente. Eso es trampa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar las dosis correctas que ya están estandarizadas a nivel mundial de acuerdo a la necesidad de nuestro paciente. Por ejemplo, en el caso de Jimena, tendremos que utilizar aproximadamente 6 a 8 unidades en este músculo, 6 a 8 unidades en este corrugador y 6 a 8 unidades en este corrugador. ¿Qué pasa? Muchas veces colocan 3 o 4 unidades, 3, 4 unidades, 3, 4 unidades. El efecto se alcanza efectivamente a los 15 días de manera similar a haber aplicado justamente la dosis correcta, pero el problema es que a los 2 meses ya no traen el efecto. Así, yo quisiera decirles una cosa. No solamente es una verdadera eminencia, la doctora, estudiosa, actualizada, seria, formal, una belleza. No solo eso, sino que además nos está dando una información como si fuera la cátedra para las personas que o van a empezar, pues, o las expertas como uno, ¿verdad? De verdad, te agradezco muchísimo esta explicación tan puntual, porque se comprende perfectamente bien y creo que quienes están del otro lado con dudas genuinas están comprendiendo muy bien. ¿Verdad que sí, Jimé? ¿Tienes alguna duda hasta el momento? ¿Estás lista? Estoy lista y emocionada. Muy bien. Realmente, a manera de resumen, 1. Hay que evaluar al paciente de acuerdo a la necesidad particular. Si Jimena tiene un movimiento importante en la zona del entrecejo, tendremos que controlar ese movimiento. ¿Por qué? Porque Jimena a sus 35 años seguramente tendrá una doble línea frontal. 2. ¿Qué estamos viendo? Jimenita tiene también una ligera pues marcaje de la pata de gallo a la hora de sonreír, pero si nos damos cuenta, sin sonreír, realmente cuando está en reposo no se nota esa línea. No. Realmente es una línea agradable y por lo tanto en la zona de la pata de gallo, que normalmente en cualquier persona que ya tiene un marcaje mucho más notorio, llevaríamos aproximadamente 12 unidades. En el caso de Jimena, ¿qué hay que hacer? Solamente bloquear ligeramente con 2, 3 unidades porque no hay una necesidad de aplicación en esa zona. Okay. Y finalmente en la zona frontal, vamos a levantar la ceja, fuerte, fuerte. Vemos que también el músculo frontal es fuerte, por lo tanto, sí requiere una ligera ayuda en la zona frontal. Por lo tanto, con Jimena, lo que vamos a hacer es prevenir justamente la formación de líneas que genéticamente están determinadas y estamos ya evaluando en el entrecejo y en la zona frontal. Evidentemente, en esas áreas colocaremos las unidades que se requieren para bloquear esos músculos y que ese efecto sea a largo plazo. ¿Cuánto dura el Botox aproximadamente? La toxina botulínica dura en promedio de 4 a 5 meses. ¿Cada cuánto se sugiere la reaplicación? La reaplicación se sugiere cada 5 meses en promedio. Evidentemente desde el 4º mes ya se puede hacer, pero la sugerencia es que lo hagan cada 5 meses. ¿Qué vamos a ganar con Jimena? Lo que afortunadamente hemos ganado tú y yo, Gloria, por el hecho de haberlo aplicado justamente desde hace ya tiempo. Sí. Es evitar la formación de las líneas de expresión que genéticamente ya estaban determinadas a aparecer. Porque uno puede ver, de repente ves a tus papás y tú casi puedes anticipar ciertas líneas que vas a tener cuando te pareces, cuando tienes como, no sé, hay veces que te ves en tus papás. Sí, totalmente. Y obviamente, generalmente las hijas de personas que tenemos a papá o mamá con pata de gallo marcadísima, seguramente seguiremos ese patrón. Por lo tanto, pues hay que prevenir. Ahora bien, hablemos de la economía de la joven, porque entonces, o sea, la toxina botulínica, o como lo conocemos Botox, tiene un costo. El producto tiene un costo. O sea, lo que te inyectan, quien te lo aplica, en este caso la doctora, evidentemente podrá poner los honorarios que ella considere correctos y decentes, ¿verdad? Porque es una persona eso. Pero el costo del producto no es tampoco tan barato como para que las niñas digan, ay, sí, no sé qué, mamá, me quiero que me... No. O se lo pagan con su dinero de su trabajo, o que no se pongan, digo yo. Aquí, discúlpame que estoy aquí opinando, pero Jimena es independiente económicamente y puede hacer a lo mejor ese gasto, pero me parece que es algo de considerar, porque no me parece, es que he escuchado, ¿no? Mamás que de repente, ay, es que mi hija se quiere poner, oye, no, esas son cosas
que ya como de adulto, ¿no? Sí, definitivamente es un plus, es un regalo que te haces generalmente si ya eres independiente económicamente. Obviamente si tienes el beneficio de que te patrocine papá o mamá, definitivamente si lo necesitas, bueno, es factible que se pueda hacer. Porque tengo muchos amigos que se están poniendo eso también. Sí, sí. ¿Verdad? Definitivamente. Aquí lo importante es saber, en promedio el costo por unidad varía desde 80, 90 pesos hasta 120 pesos. Evidentemente depende mucho de la marca de toxina botulínica. Contemos que actualmente hay en el mercado aproximadamente 5 marcas diferentes de toxina botulínica autorizadas por COFEPRIS, pero definitivamente la que marcó época y que sigue siendo hoy por hoy la toxina botulínica número 1 por los años de experiencia es la marca Botox. Es por eso que generalmente hablamos de Botox. Claro. Sí, es el nombre genérico, pero en realidad es toxina botulínica y hay otras marcas que también lo llevan. Lo importante es que sí esté aprobada en México por la COFEPRIS. Por la COFEPRIS y en los Estados Unidos por la FDA. Así ¿no? Así es. Uno, saber qué marca te están aplicando y bueno, saber qué unidades te van a aplicar. Obviamente el costo va a ir en relación a la cantidad de unidades que te vayan a ser aplicadas. Evidentemente no son las mismas unidades para todos, no es una receta de cocina, tenemos que movilizar a nuestras pacientes, ver qué cantidad requiere para cada una de las necesidades y en base a eso se alcanza un costo promedio, repito, de 100 pesos por unidad. Y bueno, aquí lo más importante es colocar las unidades correctas para que el beneficio sea alto y a largo plazo. Algo también importante es cómo se diluye este producto. Tenemos aquí a Diego, nuestro enfermero, que nos va a ayudar a hacer una dilución de nuestro producto. ¿Por qué? Porque justamente lo que decía Gloria es cierto, muchas veces se hacen diluciones no correctas. Si esto lleva 1 mililitro de solución salina para ser diluido, muchas veces te pueden hacer una dilución con 2 o 3 mililitros y a la hora de aplicar las unidades definitivamente eso será una subdosificación que impactará en la duración del efecto deseado. Por lo tanto, la dilución en este caso se hace prácticamente utilizando solución salina. Vamos a ver la aplicación posterior a la dilución. La dilución es utilizando 1 mililitro de solución salina directamente en el frasco. Este frasco contiene un polvo que trae la toxina botulínica. No es un relleno, que quede claro. La toxina botulínica, porque es una duda común, no es igual a aplicar un relleno. La toxina botulínica lo que va a generar es un efecto de músculo modulación, es decir, va a modular el movimiento de un músculo donde se ha aplicado. Sabemos que tiene autorizado aproximadamente para fines estéticos 33 años en el mercado, pero anteriormente estuvo autorizado inicialmente en oftalmología para manejo de estrabismo, es decir, como viscos. Eso ayuda justamente a mejorar el movimiento ocular, pero actualmente se utiliza en gran cantidad de estancias médicas en diferentes especialidades médicas, tales como rehabilitación, sobre todo en niños que tienen parálisis cerebral infantil, que tienen ciertos músculos del cuello o del brazo muy espásticos, y tomando en cuenta que esto genera una relajación muscular, generalmente los rehabilitadores lo utilizan para mejorar la posición del cuello o del brazo y generar justamente una relajación que mejore el posicionamiento de estos niños. Nosotros lo que hacemos es disminuir la contracción en los músculos que tenemos potentes y que generalmente a largo plazo van a generar las líneas dinámicas, pero sabemos también que el efecto del Botox también va más allá, sobre todo, por ejemplo, en hiperhidrosis, gente que tiene hiperhidrosis axilar, gente que tiene hiperhidrosis o exceso de sudoración en cara, en axilas, en palmas, también está autorizado por la FDA para manejo de la hiperhidrosis. Realmente es un tratamiento efectivo que hoy por hoy sigue siendo el tratamiento estético número 1 a nivel mundial después de 35 años de haberse autorizado. ¿Y esto por qué? Porque es seguro, efectivo y no da efectos secundarios. Y es temporal. Entonces, si por ejemplo yo tengo una amiga que dice que no le gusta cómo reacciona su cara y sus músculos al Botox, que ella no se reconoce y que casi que prefiere tener sus líneas de expresión que porque siente que se ve muy tiesa, no sé qué. No sé si tenga que ver con la cantidad aplicada o con la localización del producto en la cara. También muy buen comentario, Gloria, porque gracias, doctora. Resulta que hay pacientes que no son candidatos a toxina botulínica. Es decir,
son pacientes, por ejemplo, que tienen las cejas muy bajas, las cejas muy rectificadas y por lo tanto tienen el párpado pesado. ¿Qué pasa? A esas pacientes, si les ponemos Botox en la frente, obviamente alcanzan una relajación mayor de este músculo y por lo tanto esas cejas se les caen. Entonces, justamente no es que el Botox sea malo. El problema es que la paciente no era candidata y se aplicó toxina botulínica en un sitio que más allá de tener un beneficio, da un efecto secundario. Otra razón más para ir con una persona que realmente te va a hacer esa evaluación con solo verte además. Tal cual. Y hay pacientes justamente con mucha expresión que evidentemente gesticulan mucho al platicar. Por lo tanto, esas pacientes que gesticulan mucho y que ves que realmente hasta ciertas arruguitas se les ven bien, obviamente si tú las bloqueas al 100%, cambian. Entonces, ¿qué hay que hacer? También respetar justamente esas caras que son muy dinámicas y reducir justamente nada más ese exceso o en las zonas donde excesivamente están marcando y dejar otras. Entonces, la evaluación individual es básica. Sí. Y bueno, el Baby Botox en este sentido o esta toxina botulínica preventiva en pacientes de 23, 25, 26 años, a largo plazo va a generar efectos muy buenos porque justamente va a reducir el riesgo de una formación de una línea entre los 30 a 35 años de edad. Y una línea que ya lleva muchos años ya deja una marca que no se va a ir jamás. Así ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo cuando empecé, mi rajada esta que tenía aquí horrible, sí se alcanzó ya a ir, ya no la tengo. Porque, bueno, porque he sido consistente muchos años, ¿verdad? Hay una inversión. Sí, totalmente. Sí, totalmente, Gloria. Y justamente lo que vemos es a veces a pacientes que tienen el entrecejo ya muy marcado y empiezan con su aplicación rutinaria de toxina botulínica y eso va suavizando ese gesto de manera tal que llega un punto donde prácticamente lo que traían marcado se alisa, sin necesidad de meter otro tipo de productos, claro, ni mucho menos, solamente educando de manera, pues bueno, en este caso con toxina botulínica, al movimiento del músculo. Es muy importante educar justamente los movimientos y esta puede ser una herramienta muy buena para evitar justamente arrugas de movimiento. Vamos a proceder a la aplicación. O sea, hoy he perdido esta batalla, pero no, la verdad es que no era con el afán de querer tener la razón, ni mucho menos, pero era porque me faltaba información. O sea, yo pensaba que a mí me resultaba, sin saber todo lo que ya nos has dicho hoy, un poquito prematuro, y le decía eso, mira, te vas a esclavizar, entre comillas, ¿no? A hacerte algo que quizá puede esperar un poco más, pero bueno. Y mira, Gloria, que también es un tema, la famosa adicción al Botox, porque generalmente las pacientes que se aplican toxina botulínica por primera ocasión es, híjole doctora, me voy a hacer adicta, ¿verdad? Realmente el músculo no genera una adicción a la toxina botulínica. Evidentemente, como hay un beneficio estético alto, definitivamente uno procura seguir viendo ese beneficio y pues la mayoría de las pacientes hacen el esfuerzo por seguir aplicándolo, claro, semestralmente. La recomendación es que se aplique 2 veces al año o cada 5 meses en promedio y pues el beneficio a largo plazo es muy alto. A ver, y pues chula, así será con Jimenita. Vamos a hacer una prevención y pues aplicar las unidades que le corresponden de acuerdo al músculo y al movimiento y fuerza que Jimena tiene. Vamos a hacer una evaluación. Nuevamente vemos que ella tiene líneas frontales, levantamos la ceja, hacemos un cálculo para corregir y atenuar estas líneas de unidades, marcamos el entrecejo, enójate, vemos cuántas unidades requiere en esta área, que es un músculo o son 3 músculos muy fuertes, y hacemos la sonrisa y vemos que prácticamente ahí incluso hasta se ve bonita esta línea de expresión, sí, por lo tanto suavizaremos ligeramente. En base a esta evaluación hacemos el cálculo de unidades y en el caso de Jimena vamos a hacer un cálculo promedio de 35-40 unidades. Una vez que Diego... 35 pesos, 70, 76. Entonces, en promedio, por ejemplo, si Jimena me pregunta, oye, ¿y como cuánto me sale a mí el Botox? Pues en promedio, tomando en cuenta esta regla de 100 pesos por unidad, ella tendría que estarse invirtiendo 3,500 pesos en promedio cada 5 meses.
Por lo tanto, Te dejas de comprar tu cafecito, chula. vamos a empezar. Yo solamente estoy jugando un poco porque sí, no hay nada como tomar este tipo de decisiones con la información adecuada, doctora. Sí, una vez que inicia el efecto, cuando lo aplicamos, uno empieza a notar los primeros efectos en promedio en el quinto, sexto día de la aplicación. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Eres sacatona para estas o qué? No. Es un piquetito muy leve, Jimenita. Tenemos aquí prácticamente 3 unidades que aplicaremos en esta área. Realmente en esta área cualquier otra persona que tiene ya un movimiento más intenso, aplicamos en promedio 12 unidades. Ella no los requieren. Posteriormente vamos a aplicar en el entrecejo, justamente en este músculo que se llama procerus, y aquí vamos a aplicar en promedio 8 unidades. Estas 8 unidades porque ella tiene un músculo de la glabela, así se llama esta zona, muy potente. De la misma manera aplicaremos en los músculos corrugadores. Pedimos que se enoje a Jimena y tomamos este músculo, hacemos la aplicación 6 a 7 unidades y también lo hacemos en el corrugador contralateral. ¿Se te cumplió, chamaca? Y bueno, tenemos ya aplicación en el músculo frontal, en los músculos de la glabela y nos falta el puntito del orbicular o de la pata de gallo. Pedimos nuevamente que sonría Jimenita, fuerte, fuerte, y hacemos la aplicación de estas 3 unidades. ¡Ay, Jimenita! ¡Qué bien te ves! ¿Cuáles son las indicaciones inmediatas a la aplicación? Realmente, como lo decía Gloria, no requiere una indicación especial. Lo que generalmente sugerimos es que no se vayan de aquí al gimnasio. Pueden hacer ejercicio si lo aplicaron en la mañana, ya por la tarde-noche. La sugerencia es que tampoco se vayan a acostar boca abajo en las primeras horas, llámese 2-3 horas. Pero bueno, prácticamente comidas, bebidas, actividades, todo normal. Sí. Prácticamente esto es una aplicación muy sencilla y de aquí prácticamente se pueden ir a trabajar sin ninguna limitante. Entonces, pues ahora es esperar los próximos resultados con Jimena y pues la recomendación con ella es prácticamente cada 6 meses aplicar justamente en estas áreas para que no se nos vaya a marcar de manera temprana estas líneas de expresión. ¿Estás contenta? Muy emocionada, muchas gracias. Ya veremos los resultados en unos 15 días, hacemos el update de esto. Gracias, doctora, Muchas gracias, por tu explicación Gloria. Gracias. Es que no hay nada como hablar con un profesional y aunque no nos hablaste en japonés, sí entendimos todo. Ah, qué bueno, muy bien. Cualquier duda, de todos modos, a través de tus redes, con mucho gusto, Gloria. Ya saben dónde encontrarla, la doctora Ileana Arreola, aquí en Dermacenter. Aquí siempre les pongo todos los datos. Gracias. Gracias.